Bien, vamos a continuar con esta serie de videos dedicados a las matemáticas y en esta ocasión veremos la historia de las matemáticas, parte número 2. Y continuando con las matemáticas ya vistas en el video número 1, la matemática islámica, también conocida como matemática árabe o matemática musulmana, se enriqueció en forma creciente a medida de los musulmanes conquistaron nuevos territorios con rapidez. El Imperio Islámico se expandió en todo el territorio que se asienta por las orillas del Mediterráneo, desde Persia, actualmente Irán, hasta los Pirineos. El Imperio Islámico estableció a lo largo del Oriente Medio, Asia Central, África del Norte, Iberia y parte de la India. Hizo aportes significativos en matemáticas en el siglo VIII, aunque la mayor parte de los textos islámicos sobre matemáticas fueron escritos en árabe, no todos fueron escritos por árabes, dado que, así como el griego era usado en el mundo helenístico, el árabe era usado como el lenguaje escrito en los intelectuales no árabes a lo largo del mundo islámico en aquella época. Junto con los árabes, muchos otros importantes matemáticos islámicos fueron persas. En el siglo IX, Al-Jurismi escribió varios libros importantes sobre los números arábicos y sobre los métodos de resolución de ecuaciones. Su libro sobre los cálculos con números arábigos, escrito alrededor del año 825, junto con el trabajo de Al-Kindi, fueron instrumentos para dar a conocer las matemáticas árabes y los números arábigos en Occidente. La palabra algoritmo se deriva de la latinización de su nombre algoritmi y la palabra álgebra del título de uno de sus trabajos. El posterior desarrollo del álgebra vino de la mano de Al-Karaji en su tratado de Al-Fakri. Extiende la metodología para incorporar potencias y raíces de cantidades desconocidas. La primera demostración por inducción matemática de la que se tiene constancia aparece en un libro escrito por Al-Karaji en el 1000 después de Cristo, en el que se demuestra el teorema del binomio, el triángulo de Pascal y la suma de cubos integrales. Durante la Edad Media, las aplicaciones del álgebra al comercio y el dominio de los números lleva al uso corriente de los números irracionales, una costumbre que es luego transmitida a Europa. También se aceptan las soluciones negativas a ciertos problemas, cantidades imaginarias y ecuaciones de grado 3. El desarrollo de las matemáticas durante la Edad Media es frecuentemente motivada por la creencia en un orden natural boiseico. Las sitúa dentro del currículo en el siglo VI al acuñar el término quadrivium para el estudio metódico de la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. En su Do Instrumento Aritmética, una traducción Nicómaco, entre otros trabajos que construyeron la base de las matemáticas, hasta que se recuperaron los trabajos matemáticos griegos y árabes. El crecimiento económico y comercial que conoce Europa con la abertura de nuevas rutas hacia el oriente musulmán permite también a muchos mercaderes familiarizarse con las técnicas transmitidas por los árabes. Las nuevas fuentes dan un impulso a las matemáticas. Fibonacci escribe su Liber Arabasi en 1202, reeditado en 1254. Produce el primer avance significativo en matemática en Europa con la introducción del sistema de numeración indio, los números arábigos, sistema de notación decimal y con uso común del cero. Hay un fuerte desarrollo en el área de las matemáticas en el siglo XIV, como la dinámica del movimiento de Thomas Browning propone que la velocidad se incrementa en proporción aritmética, como la razón de la fuerza a la resistencia se incrementa en proporción geométrica, y muestra sus resultados con una serie de ejemplos específicos, pues el logaritmo aún no había sido concebido. Su análisis es un ejemplo de cómo se transfirió la técnica matemática utilizada por Al-Kindi y Arnaud de Villanova. Nicolás Oresme en la Universidad de París y el italiano Giovanni di Casali proveyeron independientemente una demostración gráfica de esta relación. En un comentario posterior a los elementos, Oresme realiza un análisis más detallado en el cual prueba
que todo cuerpo adquiere por cada incremento sucesivo de tiempo, un incremento de una cualidad de que decrece como los números impares, utilizando el resultado de Euclides, que la suma de los números impares son los cuadrados. Deduce que la cualidad total adquirida por el cuerpo se incrementará conforme el cuadrado del tiempo. Hasta finales del siglo XVI, la resolución de problemas matemáticos continúa siendo una cuestión retórica. El cálculo simbólico aparecerá en 1591 con la publicación del In Anathletic Isogome de Francois Viette y la introducción de notaciones específicas para las constantes y las variables, trabajo popularizado y mejorado por Harriot, Fermat y Descartes. Cambiará por completo el trabajo algebraico desarrollado en Europa. La principal aportación del Renacimiento a la matemática fue la sustitución del álgebra tensorial, heredado por la antigua Grecia, por la más sencilla álgebra de los polinomios. En este periodo de álgebra, que desde los elementos de Euclides se había estudiado desde un punto de vista geométrico, se independiza de la geometría y se convierte en una rama autónoma dentro de las matemáticas. Las matemáticas se inclinan sobre aspectos físicos y técnicos, ya que Isaac Newton o Leibniz crearon el cálculo infinitesimal, con lo que se inaugura la era del análisis matemático, la derivada, la integración y las ecuaciones diferenciales. Esto fue posible gracias al concepto del límite, considerado la idea más importante de las matemáticas. No obstante, la formulación precisa del concepto del límite no se produjo hasta el siglo XIX con Cauchy. La función matemática se vuelve un objeto de estudio aparte entera matemáticos de la talla de Brooke Taylor, James Stringer, Euler, Maclaurin o Lagrange. La utilización en problemas de optimización se le desarrolla en las series enteras asintóticas, pero sin preocuparse de su convergencia. Euler elabora una clasificación de funciones, se intenta aplicar a los reales negativos o complejos. En esta época se produce el fenómeno contrario al observado en el siglo XVI. El álgebra y la geometría vuelven a unirse bajo un mismo método, pero ahora es el lenguaje algebraico el que se aplica al estudio de los problemas geométricos. El teorema fundamental del álgebra, existencia de raíces eventualmente complejas a todo polinomio, que tenía forma de conjetura desde hacía 2 siglos, es revalorizado en la utilización de la descomposición en elementos simples necesario para el cálculo integral. Sucesivamente, Euler 1749 y Lagrange 1771 intenta demostraciones algebraicas, pero se enteran a la parte trascendentalmente del problema. Todo polinomio de grado impar sobre R posee una raíz real, que necesitará de la utilización de un teorema de valores intermedios. La historia de las matemáticas del siglo XVIII es inmensamente rica y fecunda. Numerosas teorías nuevas aparecen y se complementan trabajos comenzados anteriormente. Domina la cuestión del rigor, cómo se manifiesta en el análisis matemático con los trabajos de Cauchy y la suma de series, las cuales reaparece a propósito de la geometría, teoría de funciones y particularmente sobre las bases del cálculo diferencial e integral, a punto de desplazar las nociones de infinitamente pequeño que habían tenido notable éxito en el siglo pasado. Más aún, el siglo marca el fin del amateurismo matemático. Las matemáticas eran consideradas hasta entonces como obra de algunos particulares. En este siglo se convierten en profesiones de vanguardia. El número de profesionales no deja de crecer y las matemáticas adquieren una importancia nunca antes vista. Las aplicaciones se desarrollan rápidamente en amplios dominios, haciendo creer que la ciencia todo lo puede. Algunos sucesos así parecen atestiguarlo, como el descubrimiento de un nuevo planeta únicamente por el cálculo, o la explicación de la creación del sistema solar. El dominio de la física, ciencia experimental por excelencia, se ve completamente inválido por las matemáticas, el calor, la electricidad, el magnetismo, la mecánica de fluidos, la resistencia de materiales y la elasticidad, la cinética química, son todas matematizadas.
Y bien, con esto hemos llegado al final de este video o esta serie de videos en los cuales se ha contado un poco sobre la historia de las matemáticas. Entonces, si el video les gustó, a favor de comentar, compartir, dar like y suscribirse. Y nos vemos en el siguiente video.